Una mañana gris de otoño envolvía los suburbios de Blackburn. Bajo el suave sonido de la lluvia que se deslizaba por las ventanas, Jack West caminaba por el sendero junto a los cuidados parterres frente a su acogedora casa de 2 pisos. Su figura alta y su sonrisa tranquila llamaban la atención. Médico, el alma de la ciudad, siempre parecía la personificación del cuidado y la fiabilidad. La gente lo consideraba casi el padre y esposo ideal. La esposa de Jack, Laura, estaba de pie junto a la ventana, mirando a su marido que saludaba con la mano a un vecino. A diferencia de Jack, Laura a menudo parecía un poco distante. Era psicóloga y pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, ocupándose de los asuntos familiares y atendiendo a sus pacientes en línea. A simple vista, era una esposa y madre cariñosa, completamente entregada al ambiente acogedor del hogar. Todo en su vida parecía de libro, se amaban, criaban a su pequeña hija, eran amigos de los vecinos. El centro de atención era siempre Anna, una niña de 5 años, rubia y alegre, con una sonrisa encantadora capaz de derretir cualquier corazón. Era la favorita, no solo de sus padres, sino de todo el barrio. Los vecinos a menudo escuchaban su risa contagiosa cuando jugaba en el patio o montaba en bicicleta por la calle. Jack y Laura siempre apoyaban sus intereses, la llevaban a clases de baile e incluso habían organizado un pequeño equipo de fútbol para sus amigos. La familia West a menudo organizaba reuniones para los vecinos. En la casa siempre reinaba un ambiente de calidez y confort, especialmente en otoño, cuando Laura preparaba su característico pastel de calabaza y lo compartía con todos mientras tomaban una taza de té caliente. Las noches se llenaban de risas y conversaciones, y los vecinos consideraban a los West el modelo de familia perfecta. En las redes sociales, Laura solía publicar fotos de Anna, en sus clases, paseos y en juegos en casa. Los seguidores admiraban el entrañable vínculo entre madre e hija, creyendo sinceramente en esa imagen perfecta. Laura hacía todo lo posible para parecer una madre impecable, invirtiendo tiempo y esfuerzo en elegir cuidadosamente los subtítulos de las fotos que reflejaban sus verdaderos sentimientos. Pero si alguien miraba un poco más de cerca, notaba que la perfección de esta familia era demasiado superficial. Laura y Jack, siempre absortos en el papel de padres ideales, parecían haber olvidado cómo ser ellos mismos. A veces, Jack miraba a Laura como si ella le fuera ajena. Laura, en respuesta, parecía fría e inaccesible, como si se escondiera detrás de una fachada impecable. Esa mañana, despidiendo a su marido, Laura estaba de pie junto a la ventana, acariciando pensativamente el borde de la cortina. La luz interior de la casa iluminaba su rostro, pero en sus ojos se notaba un extraño cansancio que ni los vecinos ni los seguidores de su página podían ver. Solo Anna, que había entrado en la cocina en busca de su osito de peluche favorito, notó que su madre parecía diferente. Pero la pequeña niña rápidamente se distrajo con su juguete y salió corriendo de la habitación sin darle importancia a la expresión de su madre. Jack se fue, y Laura se quedó sola en la casa. Toda la imagen de su vida perfecta existía solo a los ojos de los extraños. Había pasado una semana desde el día en que Jack y Laura West decidieron mostrar su vida perfecta al mundo, pero algo había cambiado. Fue Anna quien lo sintió primero, pequeña y perceptiva como suelen ser los niños. Normalmente llena de energía y curiosidad, de repente se volvió retraída, como si algo pesara en su pequeño corazón. Una noche, cuando el sol ya se había ocultado tras el horizonte y la oscuridad cubría las calles, Jack regresó a casa tarde. Sus pasos eran un poco más rápidos de lo habitual, como si quisiera huir de algo. Laura, como siempre, lo recibió con una cálida sonrisa, pero su mirada estaba tensa, como si en realidad la preocupara otra cosa. ¿Está todo bien?, preguntó Laura, fingiendo no notar nada extraño. Jack se detuvo por un momento antes de responder. Su rostro permanecía tranquilo, pero en sus ojos se podía ver un rastro de preocupación. Claro, todo está perfecto, respondió él, tratando de parecer despreocupado. Pero en su tono había una tensión evidente.
Ana, sentada en su habitación con su osito de peluche, escuchó las voces bajas pero tensas de sus padres. Se acercó a la puerta y pegó la oreja, tratando de entender de qué hablaban. Sus padres siempre le habían parecido tan seguros y fuertes que ahora, al percibir esa tensión escondida, sintió miedo por primera vez. Mientras tanto, la conversación entre Jack y Laura se volvía cada vez más tenue. Laura parecía intentar detener a Jack de ser honesto, pero no lo lograba. Él no podía seguir ocultando algo que guardaba en lo más profundo. Laura, simplemente no puedo soportarlo más. Toda esta falsa fachada. Ya no es nuestra vida, dijo finalmente Jack en voz baja, sin apartar la mirada de ella. Baja la voz, Ana puede escuchar, lo interrumpió rápidamente Laura, lanzando una mirada rápida hacia la puerta. Por un momento, se hizo el silencio. Sabían que detrás de su vida ejemplar se escondía algo oscuro, algo que intentaban desesperadamente olvidar. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, especialmente cuando se trata de ocultarla tan desesperadamente. Después de esa conversación, Ana no pudo dormir. La pequeña niña sentía que su familia perfecta no era tan perfecta como pensaba. Y aunque no podía comprender todo lo que había escuchado, dentro de ella empezó a crecer un extraño y desagradable miedo. Unos días después, Laura notó que Ana comenzaba a quejarse de dolores de estómago. Al principio, parecía algo insignificante, tal vez un malestar pasajero o una reacción al cambio de clima. Pero cada día, Ana se sentía peor. Laura miraba a su hija con preocupación, sin entender de dónde venían esos dolores. Jack, como médico, trataba de mantener la calma, asegurando a Laura que todo estaría bien. Sin embargo, el dolor seguía aumentando y Ana comenzó a llorar con frecuencia, quejándose de su malestar. Se veía cansada y deprimida, y sus ojos, que antes brillaban, se habían apagado. Jack y Laura empezaron a llevarla a varios médicos, pero ninguno lograba dar un diagnóstico claro. Los vecinos comenzaron a notar cambios en el comportamiento de la familia West. Antes siempre sonrientes y amables, ahora evitaban el contacto. Laura cada vez aparecía menos en las redes sociales y cuando publicaba algo, las fotos de Ana se veían extrañas, como si la obligaran a sonreír. Cada día, Ana se sentía peor y Laura trataba de cuidarla como si quisiera compensar ese extraño sentimiento que la oprimía a ella misma. Han pasado varias semanas desde que Ana empezó a quejarse de dolores abdominales y pérdida de apetito, pero el estado de la niña continuaba empeorando. Laura y Jack, a pesar de todos sus esfuerzos, no lograban encontrar respuestas. Habían realizado múltiples análisis y visitado a varios médicos, pero aún no se había diagnosticado nada. Cada visita a los especialistas solo agregaba más preguntas. Ana se volvía cada vez más reservada. Se negaba a comer, se cansaba rápidamente, ya no podía jugar como antes. Laura sentía que su corazón se rompía al ver a su hija, pero no podía entender qué le ocurría. Jack trataba de mantenerse calmado, porque sabía lo importante que era mantener la estabilidad en esos momentos. Pero cuanto más tiempo pasaba buscando respuestas, más evidente se volvía un hecho, algo se les estaba ocultando, y no era solo una enfermedad. Una noche, cuando finalmente Ana se quedó dormida, Laura se sentó en la cocina, reflexionando sobre los últimos eventos. Bebía su taza de té en silencio, recordando las rarezas en el comportamiento de Jack, cómo se había vuelto más distante, como entre ellos se había levantado una pared invisible. No entendía qué le pasaba, pero instintivamente sentía que él ocultaba algo importante. Cuando Jack llegó a casa tarde esa noche, Laura notó cómo estaba agotado, pero su rostro mostraba una determinación inquebrantable. Pasó junto a ella sin decir una palabra y se dirigió a la oficina. Laura se quedó sentada en el sofá, escuchando sus pasos. Unos minutos después, Jack regresó a la cocina. «Sabes que algo no está bien, ¿verdad?», le preguntó Laura, sin esperar a que él iniciara la conversación. Jack ralentizó su paso, pero no respondió de inmediato.
Se detuvo junto a la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho, y miró hacia la oscuridad. No sé qué pensar, Laura, respondió finalmente, su voz sonaba baja pero tensa. Todo lo que está pasando con Ana es extraño. Y no me gusta que cada vez empiece a dudar más de lo que ocurre. Laura sintió un escalofrío en el pecho. Se acercó a él, sin comprender lo que quería decir. ¿Acusas de algo a mí?, preguntó con algo de irritación, sin poder disimular su creciente preocupación. No, no te acuso, contestó Jack, girándose abruptamente hacia ella. Pero algo no está bien. He empezado a notar cosas extrañas, Laura. Yo creo que estás ocultando algo. Las palabras de Jack la sorprendieron como un golpe de electricidad. Laura dio un paso atrás, sin creer lo que acababa de escuchar. Sintió como su corazón se aceleraba y el aire se volvió espeso. Ocultar. Laura trató de mantener la calma, pero su voz temblaba de ansiedad. ¿De qué hablas? Jack hizo una pausa, y en sus ojos brillaba una mezcla de duda y preocupación. No puedo seguir callando. Todo el tiempo dices que todo estará bien, que encontraremos una solución, pero veo que no quieres enfrentar la realidad. Publicas fotos de Ana en las redes sociales, donde sonríe, como si todo estuviera bien, pero veo cómo está en la vida real. La hace sonreír, aunque sé que está sufriendo. Laura sintió como sus piernas flaqueaban. No podía creer lo que escuchaba. ¿Tú crees que estoy haciendo algo mal? Su voz se volvió apenas audible, pero cargada de incertidumbre. Yo solo quiero que ella sea feliz. Lo sé, dijo Jack, acercándose a ella. Pero no puedes seguir ignorando lo que pasa. Publicas esas fotos como si todo estuviera bien, y le muestras al mundo que tenemos la familia perfecta, pero en realidad no quieres aceptar que nuestra hija está sufriendo. Todos estamos sufriendo, Laura. Pero tú sigues creando otra realidad. Laura apretó los puños. Las palabras de Jack eran un golpe directo a su conciencia. No podía negar que en las últimas semanas había estado más preocupada por la imagen perfecta que proyectaban a los demás que por el estado real de Anna. La constante búsqueda de ser la madre perfecta, de construir una familia ideal, la había desviado de la verdad. Yo no sé qué hacer, Jack, su voz se rompió mientras las lágrimas comenzaban a asomar en sus ojos. Tengo miedo. No quiero que nuestra vida se derrumbe. Tengo miedo de que, si reconocemos que algo pasa con Ana, lo perderemos todo. Jack se acercó a ella y puso una mano sobre su hombro. Laura, no podemos seguir así. No podemos ocultar la verdad. Ana está enferma y debemos entender lo que le está pasando. No podemos seguir construyendo esta fachada con la esperanza de que todo se resolverá por sí mismo. No es así. Laura, con el rostro entre las manos, sintió como toda su fortaleza se desplomaba. Sabía que Jack tenía razón, pero en el fondo de su alma no estaba lista para rendirse y no podía entender cómo debía actuar a partir de ese momento. Varios días después, cuando la tensión en la casa de los Taylor alcanzó su punto máximo, la situación comenzó a tomar un giro inquietante. Muchas preguntas seguían sin respuesta, y todos los esfuerzos por encontrar la verdad no traían alivio. Ana seguía perdiendo fuerzas, su estado empeoraba y alrededor de la familia se acumulaban cada vez más sospechas. El detective Martin Haley, conocido por su habilidad para resolver los casos más enrevesados, fue asignado para investigar el caso. Todo comenzó con una llamada anónima a la policía que mencionaba posibles anomalías en los registros médicos de la familia Taylor. Al principio, pensó que podía ser un error, pero cuanto más descubría sobre la familia, más extraño y confuso se volvía el caso. Haley comenzó revisando los registros médicos de Ana y notó un detalle que le llamó la atención de inmediato. En sus análisis, varios medicamentos habían sido recetados sin una necesidad clara y algunos de ellos estaban prohibidos para su uso en la práctica médica.
Lo extraño era que estos medicamentos no provenían de farmacias comunes, sino que habían sido adquiridos a través de canales sospechosos. Hallie concluyó que esto podía estar relacionado con algo más que simples errores médicos. Un día, durante sus interrogatorios, descubrió que Jack Taylor, el padre de la niña, tenía vínculos con una clínica médica privada que practicaba tratamientos alternativos. Sin embargo, estos métodos eran controvertidos y estaban siendo criticados por los médicos. El detective decidió que debía reunirse con él personalmente. Mientras tanto, Laura, sin saber nada del curso de la investigación, seguía buscando respuestas. En una de esas noches tardías, mientras revisaba los registros médicos, intentando encontrar alguna explicación a lo que estaba sucediendo, recibió una llamada de Greta, su amiga. La llamada fue inesperada, pero en la voz de Greta había una clara preocupación. Laura, acabo de escuchar algo extraño, comenzó, sin preámbulos. Tienes que saberlo. Había hablado con una de mis compañeras que trabaja en el hospital y me dijo que tu esposo ordenó medicamentos para Anna que no están en la lista de los aprobados. Laura se quedó paralizada. No sabía nada de esos medicamentos. En su mente comenzaron a surgir todos esos momentos en los que había notado un comportamiento extraño en Jack, sus respuestas evasivas y cómo se estaba distanciando cada vez más. Algo hizo clic en su cabeza. ¿Qué medicamentos son? Su voz se volvió tensa, llena de preocupación. No estoy segura, pero me dijeron que son algo nuevo, algo experimental, respondió Greta. Creo que deberías hablar con Jack. Él tiene que explicarte qué está pasando. Laura, aunque sentía que estaba perdiendo el control, sabía que no podía ignorarlo. Su corazón latía con fuerza, y en su mente solo había una pregunta: ¿por qué su marido ocultaba algo tan grave? ¿Y qué significaba esto para su hija? A la mañana siguiente, cuando Jack salió al trabajo, Laura comenzó a buscar más información sobre los medicamentos que había oído mencionar a Greta. Internet estaba lleno de artículos y comentarios sobre medicamentos no probados, pero ninguno de ellos prometía nada bueno. De hecho, todos estaban relacionados con métodos peligrosos y hasta dañinos. Mientras tanto, el detective Haley continuaba recopilando pruebas. Descubrió que Jack había ordenado esos medicamentos a través de una red de proveedores ilegales y contactó a varios expertos en medicina para confirmar sus sospechas. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a los Taylor, pero antes debía asegurarse de sus conclusiones. Ese mismo día, Laura sintió que algo había cambiado. Jack regresó más tarde de lo habitual, pero en sus ojos había una mirada preocupada y su comportamiento empezaba a resultar inquietante. Laura sintió que su paciencia estaba al límite. Ya no podía callar. Decidió hablar con él directamente. Cuando Jack llegó a casa, Laura lo esperaba en su dormitorio, tensa y concentrada. ¿Dónde has estado?, preguntó, tratando de controlar su voz. Jack se sorprendió por su tono, pero no lo suficiente como para no notar su inquietud. En el trabajo, como siempre, respondió él, dejándose caer sobre el sillón. Laura lo miró en silencio, y de repente su mirada se posó en sus bolsillos, donde vio el paquete de medicamentos desconocidos. ¿Qué es esto?, su voz se volvió fría, decidida. Jack se sonrojó, pero intentó mantenerse calmado. Nada, dijo, apartando la vista. Solo son medicamentos para Anna, podrían ayudarla. Laura lo miró fijamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. ¿No ibas a decirme que se trataba de medicamentos experimentales? ¿Por qué me ocultas esto? Laura se acercó a él, incapaz de contener su ira y decepción. Jack se quedó en silencio por un momento, como si no supiera por dónde empezar. Luego, al darse cuenta de que no podía seguir ocultando la verdad, suspiró. Laura, no entiendes. He hecho todo para salvar a nuestra hija, y sí, sabía que esto podría ser arriesgado, pero no teníamos otra opción. Hemos probado todo, pero su estado sigue empeorando.
Laura se quedó en shock, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Estás loco? Su voz temblaba de rabia y dolor. ¿Estás arriesgando su vida? ¿Todo por qué? ¿No pudiste confiar en mí? ¿Por qué no me lo dijiste? Jack, al ver su furia, levantó las manos en señal de conciliación. Pensé que si lo hacías solo, no te preocuparías tanto. No quería que te angustiaras, Laura. Solo quería que Ana estuviera bien. Le quitaste la oportunidad de elegir, dijo Laura, con dificultad. La obligaste a ser parte de tu experimento. Sus ojos brillaban con lágrimas. Él no podía entenderlo. Jack permaneció en silencio, incapaz de responder, y sintió como el miedo lo envolvía. Se dio cuenta de que sus decisiones habían llevado a su familia al borde de la destrucción. Mientras tanto, el detective Halley recibía nueva información y sabía que era el momento de actuar. La investigación estaba avanzando y pronto tendría que interrogar a los Taylor. La verdad estaba a la vuelta de la esquina y ahora solo quedaba una cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. A la mañana siguiente, después de la tensa conversación con Jack, Laura no podía apartar la vista de su rostro inmóvil. Su corazón estaba lleno de ansiedad y su mente estaba llena de preguntas que no podía responder. La confesión de su marido de haber tomado esas medidas tan peligrosas la hizo sentir como si su mundo se estuviera derrumbando. Toda su familia, todo en lo que había creído, parecía haberse desmoronado de un momento a otro. Jack se comportaba de manera extraña, evasiva. Evitaba su mirada y se rehusaba a hablar. Cada vez que Laura intentaba sacar el tema de los medicamentos, él se ponía nervioso y se apartaba de la respuesta. Pero Laura ya no podía detenerse. Sentía como algo se removía en su interior, como si todo este caos fuera parte de algo mucho más aterrador de lo que podría imaginar. No podía creer que su esposo, a quien amaba y en quien confiaba, pudiera hacerle daño a su hija. Decidió actuar. Esa noche, cuando Jack se quedó dormido, ella salió silenciosamente de su habitación y fue a la habitación de su hija. Ana dormía tranquila, su rostro era sereno e inocente, pero Laura notó cuán diferente se había vuelto su hija. Ya no era la niña que había sido antes. Laura cerró los ojos, intentando centrar su mente en una sola idea, cómo ayudar a su niña. Sabía que necesitaba descubrir la verdad, y esa verdad era mucho peor de lo que imaginaba. El detective Halley continuaba con la investigación, reuniendo toda la evidencia posible para descubrir lo que los Taylor estaban ocultando. Acudió a colegas y viejos conocidos en el ámbito médico para obtener una imagen completa. Los medicamentos que encontró en los registros médicos no tenían aprobación y, según la información de los informantes, habían sido adquiridos a través de proveedores sospechosos que no tenían licencias. Esto planteaba nuevas preguntas sobre una posible red de suministro y manipulación de medicamentos que podría estar relacionada con una actividad criminal mucho más grande. Halley estaba convencido de que, si lograba destapar este caso, llegaría a una organización importante que se dedicaba a medicamentos ilegales y, tal vez, a experimentos humanos. Pero a pesar de toda la evidencia que confirmaba sus sospechas, Halley no podía acercarse demasiado a los Taylor sin pruebas sólidas. Todo lo que tenía en ese momento eran palabras de informantes anónimos y registros médicos que aún necesitaban ser confirmados. Mientras tanto, Laura comenzaba a dudar de lo que sabía de su marido. Cada día que pasaba, su relación con Jack se volvía más tensa. Él seguía escondiéndose en su propio mundo, siempre hablando de su trabajo y evitando hablar de lo que estaba sucediendo. Su comportamiento evasivo solo aumentaba las sospechas de Laura. Comenzó a buscar información en Internet sobre investigaciones médicas que pudieran explicar el estado de Anna. Lo que encontró la hizo estremecerse. Esos medicamentos estaban relacionados con numerosos casos de efectos secundarios y desviaciones en niños. Algunos de ellos tenían consecuencias graves para la salud, pero Jack continuaba usándolos. Laura estaba desesperada. No entendía por qué su marido había tomado tal decisión para salvar a su hija.
Cada nuevo hallazgo despertaba más preguntas, pero no ofrecía respuestas. Su amor por Jack comenzó a transformarse en una dolorosa desconfianza. Y, a pesar de todos sus esfuerzos, sabía que ya no podía estar segura de él. Su determinación de resolver este asunto se volvía más fuerte cada día. Laura estaba decidida a encontrar todas las respuestas, incluso si tenía que hacerlo sola. Esa misma noche, cuando Jack finalmente llegó a casa, su rostro estaba sombrío y preocupado. Laura sintió que la situación estaba a punto de explotar. Ya no podía esperar más y decidió hacerle la pregunta principal que la había estado atormentando durante días. ¿Me vas a explicar qué está pasando con Ana? ¿Por qué sigue empeorando? ¿Por qué no me dijiste nada de todos esos medicamentos que le das? Jack se quedó inmóvil, sintiendo la tensión en su voz. Sus ojos se oscurecieron y Laura notó que evitaba mirarla. He estado en el trabajo, como siempre, respondió, desplomándose en el sofá. Laura lo observó en silencio, y de repente sus ojos se fijaron en los bolsillos de su chaqueta, donde vio el paquete de medicamentos desconocidos. ¿Qué es esto? Su voz se volvió fría, decidida. Jack palideció, pero trató de mantener la calma. Nada, dijo, desviando la mirada. Solo medicamentos para Anna. ¿Podrían ayudarla? Laura lo miró fijamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. ¿No me vas a decir que son medicamentos experimentales? ¿Por qué me has ocultado esto? Se acercó a él, incapaz de contener su ira y decepción. Jack guardó silencio durante un momento, como si no supiera por dónde empezar. Luego, dándose cuenta de que ya no podía ocultar más la verdad, suspiró. Laura, no entiendes. He hecho todo lo que puedo para salvarla, y sí, sabía que podría ser arriesgado, pero no teníamos otra opción. Hemos intentado todo, pero su estado sigue empeorando. Laura quedó paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás loco? Su voz temblaba de rabia y dolor. ¿Estás poniendo en riesgo su vida? ¿Todo por qué? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me lo dijiste? Jack se quedó callado, mirando el suelo. Sabía que su esposa lo había atrapado, y no podía darle ninguna excusa. Pensé que si lo hacía yo solo, no te preocuparías tanto, dijo, mirando a Laura con los ojos llenos de arrepentimiento. No quería que te alteraras. Solo quería que Ana estuviera bien. Le quitaste la oportunidad de decidir, dijo Laura, luchando por contener las lágrimas. La convertiste en parte de tu experimento. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Él no entendía nada. Jack permaneció en silencio, sin poder decir una palabra. Sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de él. Sabía que sus decisiones habían puesto a su familia al borde de la destrucción. Mientras tanto, el detective Haley seguía reuniendo pruebas y estaba cada vez más cerca de destapar toda la red que podría destruir por completo la vida de los Taylor. Pronto, todo saldría a la luz y la verdad sobre los Taylor, así como las horribles consecuencias de sus acciones, se revelarían ante todos. Pasaron varios días y la atmósfera en la casa de los Taylor se volvía cada vez más tensa. Laura ya no podía ocultar sus dudas y preocupaciones. Cada mañana se despertaba pensando en su hija y en lo que debía hacer. Ya no podía quedarse de brazos cruzados esperando que todo se solucionara por sí solo. Decidió buscar ayuda fuera de su familia. Laura decidió reunirse con el detective que estaba investigando el caso. Su nombre era Max Graves. No sabía qué esperar de este encuentro, pero sentía que era la última oportunidad para encontrar respuestas. El detective ya sabía sobre los extraños medicamentos y la posible conexión con suministros ilegales. Le informó a Laura que pronto habría una nueva ronda de interrogatorios y que planeaba interrogar a Jack. Laura estaba dispuesta a hacer todo lo posible para proteger a su hija. Sabía que su esposo estaba involucrado en algo mucho más grave que simples errores médicos. Estaba ocultando algo,
y ella debía descubrir qué era. Cada día, su certeza de que había tomado la decisión correcta se fortalecía. Mientras tanto, Jack, sintiendo la creciente presión, se volvía cada vez más irritado y distante. Sabía que su secreto pronto saldría a la luz y toda su vida se desplomaría. Ya no podía engañar a su esposa, y sabía que Laura no lo dejaría en paz hasta descubrir la verdad. Laura comenzó su propia investigación. Cavó más profundamente en los registros médicos y fuentes de Internet, y pronto descubrió que varias personas, incluidos algunos médicos, estaban trabajando con proveedores desconocidos relacionados con sustancias prohibidas. Cuando intentó encontrar una conexión entre estos suministros y el estado de su hija, todo apuntaba a una aterradora verdad: su esposo, Jack, estaba involucrado en algún tipo de experimento utilizando la salud de su hija. Mientras tanto, el detective Graves estaba ultimando los detalles para un importante interrogatorio. Sabía que Jack debía ser responsabilizado por sus actos. Sin embargo, había un acontecimiento aún más crucial por delante: la reunión con Laura. «Voy a hacer todo lo posible para ayudarles», le dijo el detective cuando se encontraron. «Nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz». Cuando Laura regresó a casa, su corazón latía con fuerza. Sabía que se enfrentaría a la última batalla de su conciencia y miedo. Ya no podía confiar más en las palabras de Jack. Cada día él le ocultaba más cosas, y ahora era demasiado tarde para seguir ignorándolo. Esa noche, sentada a la mesa, Laura preguntó directamente a Jack: «¿Fuiste honesto conmigo cuando dijiste que estabas haciendo todo por salvar a nuestra hija? ¿O estabas tratando de ocultar algo más peligroso?». Jack se quedó en silencio, y en su mirada apareció algo que Laura no podía ignorar: pánico. Sabía que este momento era crucial. Ya no podía engañarla más. Ella ya no podía creer sus palabras. Cada día había estado ocultando más, y ahora era demasiado tarde. Laura entendió que, si no lo detenía ahora, las consecuencias serían irreparables. El juicio comenzó al día siguiente. El caso atrajo la atención de los medios, y pronto cada paso, cada decisión se convirtió en un asunto público. A pesar del dolor personal, Laura decidió ser fuerte por su hija. En el juicio, se presentaron muchas pruebas, documentos médicos, testimonios de colegas de Jack y los informes sobre violaciones recientes de la ley, relacionadas con la falsificación y los suministros ilegales de medicamentos. Además, los testimonios de los expertos mostraron cómo las acciones de Jack y su esposa habían afectado la salud de su hija. Laura se convirtió en el principal testigo, proporcionando una serie de pruebas de que su esposo no solo cometió errores al elegir el tratamiento, sino que también expuso a su hija a un peligro real por intereses propios y experimentos ilegales. Cuando el juez emitió su decisión, Laura sintió como su mundo se derrumbaba. El tribunal dictó que les retiraban los derechos parentales y su hija, Anna, sería entregada a las autoridades. El tribunal determinó que las acciones de Jack y Laura habían causado un daño irreparable a su hija, y bajo estas circunstancias no podían seguir siendo sus tutores legales. Laura no podía creer que su familia se hubiera roto para siempre, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Después de la sentencia, Laura no sintió alivio. El estado de salud de su hija mejoró, pero sabía que tendría que luchar mucho para restaurar su bienestar físico y emocional. Decidió que aún valía la pena pelear por su bienestar. Cuando salió del tribunal, su corazón estaba vacío. Jack estaba cerca, pero ella ya no podía seguir creyendo sus excusas. Este final fue para ella el comienzo de un nuevo camino, un camino de restauración, respeto propio y, sobre todo, de salvar a su hija. Pensativa, Laura aceptó finalmente lo que venía: una nueva vida, una vida donde ella y su hija serían libres de todo lo que las destruyó. Y así, unos días después de la sentencia, Laura tuvo otro encuentro, esta vez en la casa de niños donde había sido colocada Anna. El lugar estaba lleno de niños huérfanos, y Laura no pudo evitar sentir el dolor al ver a su hija ahora en ese hogar. A pesar de todos sus esfuerzos,
no pudo devolverla a casa. Pero Laura sabía que ahora solo podía confiar en sí misma y en su fuerza para construir un futuro donde su vida estuviera libre de dolor y miedo.